Entonces, el mundo político de Verdi es ese mundo en el que cuando él nace, bien, Napoleón ya ha sido derrotado en Rusia y ya está volviendo. Pero, dijéramos, Napoleón ha invadido todo, ha invadido toda Europa, también la península ibérica. De hecho, Napoleón entró para ir hasta Portugal, pero dijo, bueno, ya que paso, pues también invado a los españoles, ¿vale? Y se quedó y puso a su hermano y todo aquello, ¿vale? Pero el mundo de Verdi es el mundo post-napoleónico, pero él todavía nace en una Parma dominada por el imperio francés de Napoleón. De hecho, en su partida de nacimiento no pone Giuseppe Verdi. En su partida de nacimiento pone Joseph Fortunat François Verdi, porque era en francés y porque estaba dominado por los franceses. Bien, después de la retirada de Napoleón y de la derrota de Napoleón, se produce el Congreso de Viena en 1815, que es toda la gente que estaba antes de Napoleón que dice, hombre, yo tendría que volver a tener mi business como antes. De lo mío, ¿qué hay? Bien, entonces se monta el Congreso de Viena, donde todas las grandes potencias que habían sido derrotadas por Napoleón se reúnen y vuelven a instaurar el antiguo régimen que había antes de Napoleón. Porque claro, Napoleón y la Revolución Francesa había traído todo aquello de la libertad, la igualdad, la fraternidad y todo esto, pues. Y se vuelve a instaurar lo que se llama la Europa de la reinstauración, es decir, la Europa del antiguo régimen. Y en la Europa del antiguo régimen todo vuelve a estar como estaba antes. Y el mundo que estaba antes es el imperio austrohúngaro dominando, que es esa bandera de ahí, el imperio austrohúngaro tiene esa bandera, la negra e gialla, ¿sí? Negra y amarilla, dominando toda España. Sí. Es que pensad que Italia es Italia desde 1861, ¿eh? Si vosotros pensáis en Italia, a lo mejor uno piensa que Italia es una cosa muy antigua. Hay un sentimiento itálico. Hay un sentimiento itálico, pero Italia es Italia desde hace 4 días, igual que Alemania. Bien, hay otros estados de Europa muchísimo más antiguos, como por ejemplo puede ser España o como puede ser Francia. Bien, pero Italia es Italia desde hace 4 días. Eso que ves abajo es naturalmente español. Bien. Con ese panorama de ocupación militar y política de los austríacos en el norte de toda Italia, pues lo que quieren esos italianos del norte, esa gente de Milán, esa gente de la Toscana, de la Lombardía, del Piamonte, lo que quieren es sacarse esa gente de encima. Así que sucede una cosa que nadie había previsto. No había previsto la censura. Y para qué engañarnos, no había previsto ni Solera, que era el libretista, ni había previsto tampoco Verdi, que era el compositor. Se produce la cosa de que cuando la gente que está en el teatro y ve a todos esos judíos cantando «Oh mia patria si bella perduda» y estamos aquí prisioneros porque ha venido un tío y nos ha oprimido y no podemos tal y no podemos libertarnos, no sé qué, la gente se identificó con ese canto y lo tomó como suyo. Y se identificaron con ellos como si esa gente que estaba sobre el escenario fueran ellos. Y entonces Verdi se convirtió en una figura fundamental de lo que se llamaba el Risorgimento, es decir, el movimiento el risorgimentale, de esta conciencia itálica, de esta unidad nacional de la península andina. Bien, así que empezó todo aquello que seguro que todos conocéis, que a partir del estreno de Nabucco en la Scala de Milán el 10 de marzo de 1842, pues la gente empezó a pintar por las paredes, como todos sabéis, seguro, lo de Viva Verdi. Pero Verdi, ¿quién me quiere decir lo que significa? Porque esto hay mucha gente que lo sabe. Ecco. Vittorio Emanuele Re d'Italia. Es decir, era como una especie de anagrama. Tú ponías Viva Verdi, estabas, dijéramos, haciendo una exaltación del compositor y de su Nabucco, pero en realidad lo que estabas poniendo en la pared es Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, que era el duque de Saboya, que después se convertiría en Vittorio Emanuele II, que sería el primer rey de la Italia unida. Así Verdi se convierte en esta figura
dijéramos, tan trascendental. Naturalmente, cuando tú intentas volver al antiguo régimen, pues tú puedes volver al antiguo régimen o puedes intentarlo, pero las cosas no son tan fáciles. Así que en 1848 se produjeron lo que son las revoluciones burguesas en Europa, en toda Europa y también en Italia. Es decir, muy bien, hemos vuelto a lo de antes, pero nosotros, a ver, nos gustaría, dijéramos, liberarnos de todo esto, nos gustaría volver a esos ideales de la Revolución Francesa, de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, de todas esas cosas. Por eso os he puesto esta carta que se produce justo en la Revolución, cuando los italianos intentan arrebatar el poder a los austríacos, en 1848, en la Revolución, y esta carta que Verdi escribe a Francesco Maria Piave, que fue uno de sus libretistas, tal vez su libretista con el que colaboró más, ¿no? Y dice esto, él está en París, se entera de la revolución que ha habido en Milán y escribe esto: caro amigo, querido amigo, figúrate si yo quería quedarme en París, sabiendo que hay una revolución en Milán. He partido hacia allí inmediatamente en cuanto he escuchado la noticia, pero no he podido ver más que las estupendas barricadas. Es decir, cuando él llega, la revolución ya se ha acabado, solo quedan las barricadas. Honor a estos valientes, honor a toda la Italia que en este momento es verdaderamente grande. Parece que habla un político. Ha llegado la hora, bueno, a eso os diría sono, estoy convencido de la liberación, es el pueblo que la quiere, y cuando el pueblo la quiere, no hay poder absoluto que pueda resistirse. Podrán tocarnos lo que nos suena, etcétera, 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 ¿sí? Pero ya veis cuál es el sentido de la carta. Y finalmente dice, porque claro, Piave le había escrito para hablarle de un libreto y de una música, y le dice: tú mi parli di música, me hablas de música, ¿sí? Pero ¿qué demonios te pasa? ¿Tú crees que puedo ocuparme de notas, de sonidos? Ahora mismo no debe haber ninguna otra música que sea agradable al oído de los italianos del 1848 que no sea la música de los cañones, la música dei cannoni. ¿Ven?